Hola amigos, feliz viernes, feliz noche. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maybor. Muchísimas gracias por contar conmigo. Hoy te he invitado porque quiero que me cuentes si tú sabes quién es Juan Carlos Monedero. Conozco su trayectoria política, es uno de los personajes más conocidos en España y una de estas personas que no para de dar noticias pues, verdaderamente de primera plana. ¿Está Juan Carlos Monedero, Luis, en capacidad de cambiar las constituciones, particularmente las de Sudamérica? Pues tiene ya práctica en eso, tiene práctica en eso. De hecho, ha estado, si no dentro del grupo en el cual las ha cambiado, como asesor de grupos, la famosa diáspora comunista española que hemos hablado tantas veces, pues han tenido presencia en toda Hispanoamérica y han tenido pues delegados de esta diáspora, como eran Errejón, como eran Vescansa, como eran Monedero, como el propio Echenique, que a su vez estaban relacionados con el entramado societario de Neurona, que heredaba todo ese financiamiento soterrado mediante instituciones de la Fundación CEPS, que servía pues esto pues para amparar y redirigir fondos de una manera muy opaca que todavía seguimos investigando aquí en España. Monedero tiene una formación de izquierda. Él es contrario al capitalismo. Él habla del socialismo como la mejor forma de vida y tiene amplia experiencia en discursos, en clases sobre lo que es el socialismo y las ventajas del socialismo. Y un ejemplo del trabajo que él ha hecho lo podemos observar en Venezuela, donde reina el socialismo, donde el capitalismo fue vituperado desde el inicio por Hugo Chávez y por sus secuaces que le siguieron en el paso del poder. Te pregunto ahora, ¿crees que Monedero sea capaz de cambiar el sistema económico de Perú? Por supuesto, para desgracia de Perú, es así. Tenemos que decir que el pasado de Venezuela, de Monedero, es un pasado que a él le pesa, que él tiene vergüenza por él. De hecho, cuando se le ha preguntado siempre por Venezuela, Venezuela es sabido pues que tiene una situación realmente penosa, realmente lamentable y que es fruto, más allá de los delirios que tenga el comunista de turno, pues es fruto pues de la gestión que han tenido, de la gestión política. Y Monedero siempre anda recriminando, intentando escabullirse, escaparse cuando le preguntan de esto. Evidentemente que ha tenido que ver con cambios de constituciones, ha tenido que ver con reformas económicas y además, por suerte, muchas de esas reformas no llegaron a cristalizar, porque bueno, pues porque el papel lo aguanta todo, pero aún así cuando ha llegado a proponer determinadas cosas, determinadas monedas virtuales y demás, pues eso no ha terminado cuajando, o sea, no todas sus locuras terminan teniendo eco allá donde va. Pero sí es verdad que él va y que cobra, pero bien, por realizar su supuesto trabajo. Tengo que decir que hablar de Monedero es hablar de todo el entramado de Podemos. Es uno de los fundadores de Podemos. Y hay que recordar que la fundación de Podemos viene después de todos estos asesoramientos. Es decir, él tiene una formación académica. Luego está ejerciendo como profesor. Mientras están asesorando, problema por el cual ha tenido problemas aquí en España. Porque si eras profesor, tú tenías que decir que los ingresos que estabas generando pues eran parte de la universidad. Incluso, pues, bueno, es una persona que se conoce en los juzgados como, vamos, como su casa, no para de entrar, no para de ser requerido, de algunas se salva y de otras no, y es condenado. De hecho, aquí en España llegó a ser reclamado públicamente por el ministro de Hacienda porque se había quedado la nada desdeñable cifra de más de medio millón de dólares sin declarar, ¿de acuerdo? Para realizar una declaración complementaria. Por eso, el susto que traigo en el cuerpo cuando me entero que este señor va a ser el que asesore en economía a Pedro Castillo. De todas formas, decir que además Monedero tiene
en su haber la creación de un grupo muy extraño, que luego hemos llamado Podemos, y digo muy extraño porque luego ha trascendido las informaciones cuando estaba siendo creado de los propios integrantes de que estaban intentando reclutar. Yo esto he estado escuchando testimonios incluso del propio Bestringe, en el cual decía, pues sí, esto nació en una universidad, un grupo de personas andaban viendo cómo recogían toda una metodología para crear un partido político, querían crear una neolengua, bueno, y ya tenemos la neolengua, ya tenemos todas esas herramientas que vemos, que las identificamos como de la mentira, de la manipulación, de la ingeniería social, bueno, todo eso se estuvo fraguando aquí en las universidades, en España, y de ahí, de estas universidades, es de donde sale Podemos, de ahí esa aplicación de la politología tan técnica que tienen, tan técnica, del populismo, de cómo se escabullen de la ley de las oligarquías de hierro, porque son populistas, conocen todas estas herramientas, saben cómo funciona el comunismo y, por supuestísimo, que en el momento en el que meten la cuchara en cualquier constitución, vamos, como le ocurrió a la triste Bolivia, pues el país entra en una deriva populista terrible con unos personajes blindados en el poder y ya puede temblar el ciudadano. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Él es un sujeto formado en economía y en politología. Eso es lo que dice en su resumen, en su currículum. Uh-huh. Y él está en capacidad de ofrecer entonces esas asesorías en materia económica y en materia de cambios de constitución o de asambleas constituyentes. Te pregunto, ¿hasta qué punto el peruano común y corriente piensa que puede aceptar a este hombre que tiene una larga trayectoria y que ha calificado a Hugo Chávez como el último libertador de Sudamérica y ha sido tal vez uno de los más fervientes admiradores de la revolución bolivariana que convirtió a Venezuela, un país rico, petrolero, que tiene las primeras reservas de petróleo del planeta, además de oro, uranio, titanio, etcétera, en el país más rico y hambriento de América del Sur? Exactamente. Bueno, vamos a ver. Para mí, lo que ha estado sucediendo en Perú ha sido un gran misterio. O sea, si hay algo que le podemos reconocer a Pedro Castillo es que no engaña. O sea, no tiene, digamos, el verbo fácil, no tiene una formación, no tiene unas ideas claras acerca de la economía. Le hemos visto trabarse sorprendentemente en una entrevista en la cual no sabía lo que era un monopolio y estaba dando una disertación de lo que era. Y en el momento en el cual le preguntan qué es un monopolio, se pone a improvisar. O sea, es una cosa increíble. Claro, si este sujeto ha tenido toda la estructura para poder llegar, que no me cabe ninguna duda que ha sido eso el mérito de su campaña, pues me imagino que un personaje como Monedero, que sí que tiene ese verbo fácil y sí que tiene una amplísima, pero amplísima experiencia en implantar esta suerte de discursos baratos para enrollar al ciudadano y que le terminen votando tal y cual, pues allí tiene campo abonado, pero vamos, para sembrar el discurso y me imagino que tendrá un recorrido. Bueno, afortunadamente tenemos redes, tenemos programas como Sin Filtros, que me imagino, pues bueno, que esto puede llegar a Perú. Yo invito a que todo el mundo comparta esta información y advierta a los pobres peruanos. Sí, cuando vimos los tuits de la nueva vicepresidenta de Perú, la señora Dina Boluarte, dándole la bienvenida y bueno, no solamente eso, sino que ya se han realizado, según las informaciones que se han publicado, encuentros entre Monedero y los miembros del muy cuestionado gabinete de Pedro Castillo. Ahí hay de todo, pero de todo, desde guerrilleros hasta los héroes de la izquierda del siglo pasado y los que ni siquiera están bien formados, pero que se llaman marxistas, leninistas o maoístas. Claro. El pueblo no está entendiendo muy bien lo que está pasando o una parte del pueblo. Estábamos conversando hace unos días con Isabel y ella me contaba que hasta hay una posibilidad de que se hagan todas estas reformas en las lenguas indígenas y eso tiene mucho que discutir porque pasó en varios países, incluyendo a Bolivia, y los resultados han sido nefastos. Claro, hay que entender que todas estas ideologías marxistas, leninistas, etcétera, parten de objetivos nobles. Si es que aquí hay una trampa que tenemos que entender la gente que defendemos la libertad, que es que
el objetivo de que te planteen una serie de situaciones que son verdaderamente lamentables. Mira, hay pobreza en el mundo, mira, aquí esta persona trabaja no sé cuántas horas al día, tal, un mundo en el cual, fíjate, existen ricos y el país, fíjate qué números tiene, ¿cómo vamos a permitir todo esto? Y entonces, claro, ahí es donde entra la trampa, porque una cosa es un objetivo noble, que es que, bueno, pues que todo el mundo sea más rico, que todo el mundo pueda gozar de mayores lujos, de lo que usted quiera, pues eso lo van a instrumentalizar ellos para enfrentar al país. Para enfrentar la lucha de clases, han adquirido una habilidad en sectorizarnos, categorizarnos y enfrentarnos que es verdaderamente digna de admiración. O sea, nos han dividido por nuestras preferencias sexuales, por si somos trabajadores o si somos jefes, si eres de la patronal o eres tal. Directamente han criminalizado el pensamiento opositor, al punto en el cual el propio Monedero dijo que en Venezuela no había presos políticos. O sea, es que el individuo se las trae, ¿de acuerdo? O sea, no tiene ningún escrúpulo a la hora de mentir y de asentar su discurso, ¿de acuerdo? Nos han enfrentado de mil formas, y en el momento en el que ellos vean dialectos o grupos que ya tienen una segmentación natural, van a aprovechar dicha segmentación. Aquí en España lo hemos vivido con los regionalismos y los secesionismos, que han visto la cuña para meter ahí división y poder beneficiarse del enfrentamiento. Bueno, esto lo vemos viviendo al punto en el cual tememos por la unidad de España. Pues peruanos, si tienen esos mismos esas mismas poblaciones segmentadas, pues ahí es donde primero van a atacar, porque tienen el 50% del trabajo hecho. Sí, y bueno, hay algunas voces que se han empezado a levantar y mucha gente que mantiene las intenciones de seguir en la calle. Nos contaba Isabel y Carlos y el grupo de amigos peruanos que tenemos allá, que pareciera que la gente en estos momentos ha entendido, o por lo menos una mitad del país, ha entendido que si se deja, le van a poner el pie encima. Ya los capitales están huyendo del país y ya hay mucha gente que se está moviendo porque sabe que la situación que viene no es la ideal. Entre otras cosas, porque el equipo que va a acompañar a Pedro Castillo es de lo peor que hay en la izquierda en Perú. Nos decía incluso nuestra amiga Isabel que pues hay personas que ya están moviéndose para llevar casos a la justicia. El problema es que pareciera que la justicia tampoco funciona porque está infiltrada por todos los bandos. Bueno, hay que entender cómo ve la extrema izquierda la justicia. La justicia, cuando va a favor de su ideología, es intocable, y cuando se lo opone, pues es una cosa arcaica, retrógrada, propia de regímenes dictatoriales, y aquí en España lo estamos viendo. Porque en el momento en el que algo va contra la Constitución y se demuestra, dicen que esto está teñido políticamente, etcétera. Y cuando directamente intentan conseguir algo y obtienen esa misma oposición, se les llama de anticonstitucionales a los partidos a los que se enfrentan. No olvidemos que es que Monedero sale de aquí, de España, que es español, ¿de acuerdo? Entonces, esa misma aplicación en una reforma constitucional, cuidado, porque la reforma constitucional aglutina la reforma de todos los poderes. O sea, ustedes imagínense la deriva totalitaria que puede adquirir Perú. Esto no es ninguna broma. Y es muy triste lo que está pasando porque pues ya no hay espacio en varios países de América Latina para los refugiados venezolanos. Allá tenemos más de 1 millón de personas y este individuo dijo durante la campaña que los iba a sacar, que no quería a los extranjeros allá. Y aunque me parece raro también porque él ha dicho que no tiene nada que resolverle a Nicolás Maduro, que no tiene nada que ver porque él no es el presidente de Venezuela, y ha tratado como de delastrarse en la parte de la campaña electoral. Hoy en día la información que hay es que también tiene asesores venezolanos y cubanos y está custodiado en sus primeros círculos de seguridad por venezolanos y cubanos.
Entonces sería bueno establecer hasta qué punto él le dice a Maduro que no lo quiere. Han estado celebrando desde varios medios de comunicación oficialistas en Venezuela, Luis, la llegada de Pedro Castillo, y los jerarcas mayores inclusive han dicho que ellos ya sabían que él iba a ser el presidente y que Perú iba a caer en el mapa rojo que ellos ansiosamente están diseñando para construir lo que han llamado la Unión de Repúblicas Socialistas de Sudamérica. Claro. Claro, a ver, muy brevemente hago un apunte. Los nuevos líderes siempre tienen una cierta cancha porque no se sabe lo que van a hacer, van a dejar de hacer. Evidentemente, como digo, Castillo no engaña a nadie, pero tenemos que entender que este señor, que hay quien duda que sea incluso comunista y ya tiene de asesor al mismísimo Monedero, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos que evaluar qué credibilidad tiene. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que tenemos que evaluar en su gestión, la credibilidad que tiene. Nosotros aquí en España tenemos un presidente que ha tenido una vicepresidenta que ha sido capaz de decir que podía incumplir lo que él decía, porque una cosa es lo que diga cuando es candidato y otra cosa es lo que dice cuando es presidente. No me estoy inventando nada. Se ha demostrado que su tesis doctoral estaba fusilada, estaba plagiada, lo cual le ha valido el sobrenombre de Sánchez con fraude. Porque encima esta es otra, la tesis era cum laude, o sea, se la presentó con honores. O sea, cuidado. Entonces hay que valorar la credibilidad de cada líder. Yo no sé hasta qué punto las locuras que dice Castillo se las cree, hasta qué punto la diplomacia o las posiciones que de momento quiera establecer al respecto de otros líderes, pues según él valore, que son percibidos por los peruanos, pues considere que tiene cierta manga, pero yo creo que en buena lógica, pues máxime con el asesor que se acaba de agenciar, Monedero, pues yo creo que no nos engaña a nadie. Yo al menos no tengo ninguna duda. Así es, bueno, la verdad es que la presencia de Monedero en Perú ha sido una de las noticias más impactantes de esta semana. Ya se sabía desde el 28 de julio que él estaba allá, pero los peruanos están aprendiendo, primero porque no sabían quién era Monedero, y dos, no saben las intenciones que tiene, y cuando se dice que va a participar en la reforma de la Constitución hay que ponerse alerta porque esto no es un asunto fácil de digerir para los peruanos, pero si no toman acciones ahora, mañana no es que se van a asombrar, van a llorar. Sí, totalmente. Esto es como si a mí me ponen a un ministro, me ponen un asesor de Perú que no tenemos ni idea, no sabemos ni lo que es Sendero Luminoso y nos enteramos a los 2 días que ha sido uno de los guerrilleros que ha estado allí pues yo qué sé, haciendo barbaridades, ¿no? Pues bueno, al principio te pueden engañar, pero que no les engañen porque, bueno. Así es, bueno, y la próxima semana, Luis, tenemos que hablar sobre el morboso, aquí lo están llamando así, el morboso gobernador de Nueva York, que según las informaciones que han salido a lo largo de esta semana, muy probablemente en 2 semanas más vayan a votar el juicio político que se le va a hacer porque lo han conseguido o lo han señalado de haber violado las leyes federales y las leyes estatales y haber acosado a 11 mujeres. Sí. Ayer lo vimos en unas fotografías disfrutar del sol de la piscina de allá de la casa del gobernador con una rubia. Así que él no cambia. Está preparando la estrategia para seguir adelante. Pero eso ya lo contamos la próxima semana. En este corto solamente vinimos para hablarles de Monedero y del peligro que representa para Perú. Perfecto, pues aquí estaremos y comentaremos de Cuomo tranquilamente. Así es. Feliz noche a todos. Mil gracias a nuestros moderadores por habernos acompañado en este cortito del día de hoy, viernes. Feliz noche, Luis. Feliz noche. Un saludo.